Hola, buenas. En la clase de hoy revisaremos conceptos de lenguaje y comunicación, partiendo siempre por el primero en este título, que para este caso es lenguaje. Vamos a compartir la presentación para comenzar. Y las mismas aclaraciones de siempre. Voy a proyectar de manera pequeña porque generalmente me ha pasado que hay dificultades en el paso de las diapositivas y dejan de verse para un otro. Bien, entonces, lenguaje y comunicación. Vemos, se está proyectando. Sí, súper. Excelente. Entonces, como introducción, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es comunicar? Comunicar será el simple acto de transmitir una idea, sentimiento o necesidad a un semejante. Resulta sencilla la definición, pero no son tan simples los mecanismos necesarios para alcanzar esta meta. Todo sujeto se constituye a partir de su propia biología, es decir, de sus condiciones genéticas y por la intervención del ambiente. ¿Bien? Y aquí aparece un primer esbozo de lo que son las teorías de cómo aprendemos el lenguaje. Para los que no saben, hay dos grandes teorías. Una es el innatismo y el otra es el construccionismo, ¿bien? Ambas apelan a cosas completamente opuestas. Una por una parte dice que nosotros venimos con un dispositivo, una especie de dispositivo que está inserta o viene en nosotros, en nuestro cerebro, de donde podemos aprender de manera innata el lenguaje. Sin embargo, la otra teoría del construccionismo dice que, de acuerdo a la exposición medioambiental que nosotros tengamos y a la estimulación que recibamos, va a ser el lenguaje que vayamos a adquirir. Bien, pueden ahondar más en estas teorías, que son más bien de corrientes de estilo filosóficas, y decidir cuál es la que a ustedes les hace más sentido. Bien. Hay una tercera corriente que es más bien nueva, que es de Carmi Love-Smith, que es una psicóloga con su hija, psicóloga también, y ellas proponen una tercera teoría que habla sobre un mix entre ambas, que si bien es cierto, podemos adquirir el lenguaje de manera innata, también lo hacemos en base a la exposición medioambiental que tengamos. Bien, que el conjunto de ambas cosas va a ser finalmente el lenguaje que vayamos a expresar en un futuro. Entonces, aquí a modo biológico dice, la combinación de ambos factores es lo que finalmente da como resultado un perfil comportamental, adaptativo, intelectual y comunicativo. La comunicación tiene como herramienta más evolucionada y exquisita al lenguaje oral, pero previo al logro de esta habilidad existen numerosos procesos esenciales para el acceso a esta función. El lenguaje expresivo comienza a manifestarse alrededor de los 12 y 18 meses de edad, ¿ya? Que es esto de cuando el niño está teniendo una palabra realmente intencionada, o sea, que ya no dice mamá, 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 porque sí, sino que realmente mira a la mamá y dice mamá. ¿Perfecto? Antes de esta etapa debieron haber ocurrido numerosos procesos relacionados con el desarrollo de habilidades relativas al seguimiento visual de las personas, al desarrollo de la empatía, al reconocimiento e interpretación de emociones, al funcionamiento de los mecanismos básicos de la teoría de la mente y al uso de gestos simples para pedir y compartir con otros. ¿Cómo se va a desarrollar la comunicación? El avance de la comunicación ocurre entonces desde etapas muy tempranas y tiene una íntima vinculación con el desarrollo de aspectos emocionales. Un niño de 3 meses de vida es capaz de mirar y sonreír al adulto que le sonríe. Esto, que históricamente se ha reconocido como sonrisa social, es uno de los primeros mecanismos implicados en la comunicación y puede resultar un predictor fundamental en el mecanismo de atención conjunta.
De tal manera, el proceso de decodificación de la información general del mundo se encuentra asociado con la decodificación de emociones básicas. Para poder desarrollar este proceso, es preciso mirar y ser mirado por un adulto responsable de dar significación al intercambio. La comprensión de las emociones y de la comunicación no ocurre por generación espontánea, se plantea acá, sino que por el aporte de significados contextuales. Bien, en esta primera parte, lo que podemos observar es que es muy importante que exista una relación con quien va a transmitir el lenguaje. Por eso habla de que es preciso mirar y ser mirado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aprender el lenguaje desde un dispositivo electrónico que desde una persona. Yo puedo notar detalles mínimos de movimientos orales, de posiciones linguales, posición de labios, posición, cómo se están reaccionando las mejillas al momento de hablar, cómo me expreso facialmente, cómo expreso no solamente palabras, sino que emociones, ¿bien? La biología requiere del estímulo ambiental para desarrollarse. Así lo demuestran las experiencias en personas que han sufrido aislamientos sociales y culturales por años y que al momento de ser insertadas socialmente logran desarrollar algunas destrezas comunicativas y lingüísticas básicas, pero no logran acceder a un nivel de desarrollo comunicativo y social de tipo homogéneo, como el observado en pares de desarrollo típico, ¿sí? De que yo creo que todos aquí conocemos alguna leyenda de niños que han sido encontrados viviendo entre gallinas, viviendo entre perros y que desarrollan un comportamiento distinto. Una vez que se les inserta socialmente y se les educa, ellos adquieren un lenguaje, sí, pero no va a ser el mismo lenguaje ni las mismas habilidades comunicacionales de alguien que ha sido expuesto a esto desde edades muy tempranas, desde su nacimiento. ¿Cómo comunica el bebé antes de hablar? Un niño de desarrollo típico puede comenzar a decir las primeras palabras alrededor de los 12 a 18 meses. Sin embargo, sus habilidades de comunicación seguramente han estado activas mucho antes del momento de empezar a hablar. Y por eso también se habla de que uno, mucho antes de que empiecen a hablar, les puede enseñar lengua de señas, lengua de bebés, ya baby signs, conocido internacionalmente así. ¿Y qué dice esto? Que el bebé, antes de comenzar a hablar, es capaz de comunicarse mediante señas que están establecidas y están estudiadas para comunicar a quien esté con él las necesidades que tiene. Comunicar implica intentar transmitirle intenciones a otra persona, es buscar llegar a otro para conseguir algo deseado o simplemente para compartir el momento con ese otro sujeto. Bien, solamente por el disfrute, también puede serlo perfectamente. Eso donde la comunicación está presente desde estadios muy tempranos del desarrollo y depende de la emergencia y combinación de distintas habilidades para poder desplegarse de modo apropiado. El contacto visual. Al final del primer mes de vida se observa que el niño logra mantener contacto visual y a los 3 meses logra hacer un seguimiento de tipo horizontal. Pueden rastrear lo que hay en su entorno. Es en esta edad cuando muchos niños inician movimientos verticales, hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a intentar ponerse de pie. Ya comienza la bipedestación. Y de convergencia que hacen pensar que a sus padres que presentan estrabismo, ¿sí? La vista pasa por estos estadios donde los papás a veces están comiendo con los niños y lo miran y hay esta especie de que se juntan los dedos, ¿sí? O sea, los ojos. Esto pasa por el desarrollo y la maduración de los nervios oculares. A los 6 meses de vida, los niños distinguen los colores vivos, especialmente el rojo y el verde.
Y como ya les había mencionado, si no me equivoco, en otra clase, ¿quién es el mejor amigo de los niños? Mickey Mouse. Y no es casual, sino que él tiene los colores que ven los niños desde muy chicos. Entonces, se vuelve su mejor compañero casi que de por vida, porque ha estado presente desde edades también muy tempranas, visualmente. La emisión de los televisores les llama mucho la atención por ser imágenes de alto contraste, por lo que pueden pasar ratos enteros mirándola fijamente. Y por eso es muy peligroso que ustedes hagan esto de mantenerlos mucho tiempo frente a un televisor. Ellos lo que pueden hacer ahí es que se pierden y los absorbe, por supuesto, porque es muy divertida. Y si ustedes se fijan, los videos que más les llaman la atención a los niños son videos que tienen mucho color, no así quizás tanto sonido, pero la imagen va cambiando cada 3 segundos. Entonces están constantemente estimulados visualmente. Su cerebro tiene un despliegue de neurotransmisores que es innecesario para la edad. Lo que ellos necesitan es explorar, ¿bien? No ponerles este dispositivo y que se queden quietos. A los 6 meses, los bebés son capaces de distinguir un limón de una manzana a una distancia de, fíjense ustedes, 6 metros, alcanzando la agudeza visual del adulto entre el año y los 2 años de edad, edades muy tempranas. De igual manera, a los 6 meses de edad, el color de los ojos está bien definido, porque al comienzo, sobre todo las que son mamás y los que son papás, saben que el color de los ojos de los niños es más bien grisáceo, ¿bien? Pero ya a los 6 meses van a tener definido el color de ojos que tienen. También van a estar definidos entonces los movimientos oculares, totalmente desarrollados, lo que va a permitir al niño disfrutar más aún los móviles y las figuras en movimiento. La Academia Americana de Pediatría reporta algunos signos anteriores a los 6 meses de edad que deben ser de alarma para padres y pediatras. Entre ellos, que al tercer mes el niño todavía no mantenga un contacto visual o que después de los 6 desvíe los ojos hacia adentro o hacia afuera. Y la atención conjunta. Vamos a revisar hoy día 2 videos. Bien, uno va a ser de Patricia Kuhl, que es una neurocientífica, y vamos a revisar las teorías de Tomasello para que las conozcan sobre esto del construccionismo, que al menos a mí es una de las corrientes que más sentido me hace. Bien, entonces, Tomasello, así como o también tantos otros autores, hablan de la atención conjunta y lo mencionan como el proceso que permite compartir la atención con otra persona sobre un determinado objeto o evento dado. ¿Bien? ¿En qué personas está tradicionalmente disminuida la atención conjunta? ¿En qué diagnósticos pueden ustedes notar que esto pasa? En los niños o las personas con espectro autista, ¿sí? Bien, vamos a ver el primer video que es de Patricia Kuhl. Y bien, acá, bien, este experimento.
A ver.
Perfecto. Lo que pudieron ver aquí es lo que yo ya les mencionaba hace un rato atrás, que es sobre cómo los humanos aprendemos el lenguaje de humano a humano. Es una transmisión directa, ¿sí? Es esto de que yo también les mencionaba en otra clase sobre em, cómo, cómo la madrecía influye sobre lo que nosotros sabemos, sobre cómo nosotros nos comunicamos, sobre cómo hablamos, bajo qué tonos de voz. O sea, si ustedes mismos se analizan, probablemente se den cuenta que muchas veces hablan igual que sus mamás, que sus papás, ¿cierto? Está esto de que hoy uso el mismo tono de voz de mi mamá, uso el mismo tono de voz de mi papá. Bien. Entonces, vamos a revisar el constructivismo, pero lo vamos a hacer bien si bien es cierto, Thomas lo vuelve a repetir, el padre del construccionismo o del constructivismo es Vygotsky, por supuesto. Mm, Aquí está.
Bien, ese era el otro video que yo les quería presentar. Ahí nos deja varias interrogantes, ¿cierto? Y, bueno, estos interrogantes nos sirven para plantearnos muchas otras cosas, construir otro conocimiento, sí, ampliarlo, etcétera. Em, Así que los dejo invitados a reflexionar sobre esto que también nos ha planteado el video y a hacer un cruce con lo que son las tecnologías actualmente. Las tecnologías pueden ser perfectamente nuestros aliados, pero también pueden ser a veces nuestros enemigos, sobre todo cuando nos encontramos frente a ciertos diagnósticos o a ciertas dificultades. Así que piénsenlo. Lamentablemente es asincrónica esta clase, pero por lo general se hace una discusión que es bastante enriquecedora al respecto. Comuníquense entre ustedes, hablen por chats, si quieren escribirme pueden hacerlo, ¿bien? Y nos vemos en la última parte de lenguaje y comunicación, donde vamos a revisar la comunicación, pero sobre todo desde los sistemas de comunicación aumentativos alternativos, pensando en autismo. Hasta luego.